La idea era que puedan realizar la planilla, era para que se entiendan el concepto de cómo se hacen las iteraciones y cómo se hace la distribución de caudales dentro de una red cerrada, ¿no? Si lo que han podido hacer la planilla, se han debido dar cuenta que no es complicada, ¿cierto? Ya, de todas maneras vamos a ver cómo hacerla ahorita. Vamos a repasar el último punto del tema, ya que de redistribución, que son los criterios de diseño y la metodología como tal. Vamos a ver la planilla, vamos a repasar el ejemplo que hay dentro del libro, ya, y bueno, el próximo viernes la clase va a ser presencial. Ahí vamos a hacer un par de ejemplos más, tanto para una red abierta como para una cerrada, ya, y sepamos aplicar los conceptos de hidráulica que se tienen, ya, y con eso vamos a concluir lo que es el tema de redes. Ya, ahora, aparte de repasar este punto y ver la planilla, vamos a ver, si bien según el libro nos tocaba estaciones de bombeo, ya no nos vamos a saltar estaciones de bombeo y su dimensionamiento y vamos a ver el tema de aducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me parece que más, como las aducciones igual son tuberías o canales e igual se aplican los principios de hidráulica para el diseño, ya está más ligada al tema de redes. ¿Ya? Entonces vamos a adelantar el tema ese, vamos a ver hoy todo lo que es teoría del, de las aducciones, ¿ya? Y posteriormente igual vamos a programar clase presencial para ver el diseño ya. Y después de que terminemos ese tema, recién vamos a ver lo que es estaciones de bombeo y diseño de bombas, ¿ya? No sé quién son. Ingeniera, si el lunes no hay elecciones, sería clase normal nomás. ¿Tienen programado ya el tema de las elecciones? ¿Les han confirmado algo? ¿O están en veremos? Creo que están en veremos porque el presidente de la corte había renunciado y tenían que haber hecho una reunión de IQ para postergar la fecha. Bueno, si la postergan pasamos pues la clase, ¿no? La pasamos virtual, eso sí, porque el aula está para el otro viernes. Está bien, ingeniera. ¿Sí? Gracias. Ya. El aula está reservada ya para el otro viernes, ya en el entendido de que no había clase el lunes, ¿no? Pero igual, o sea, independientemente de eso, ya el aula está reservada para el próximo viernes y ahí vamos a ver, quiero que veamos un par de ejercicios de redes. Es mejor siempre en la pizarra, ya, y bueno, si hay clase, obviamente que sí, la pasamos, ya no nos podemos estar atrasando más, ¿no? Entonces, si no podemos ver ejercicio el lunes, pero sí podemos seguir avanzando, ¿ya? Estamos con 14 personas. Ya, verdad. Creo que en vez de llamarlos me sale más fácil de acá. Selene, a ver, voy a meter. Ya, Aparicio, Ayala. Ayala, Gutiérrez, Lorena, Cano, Pessoa. Yo lo voy a anotar y ahorita lo llamo y si me dicen que faltó alguien, ya me indican su nombre. Pessoa, Carlos. Rioja. Flores.
Vale, Sergio. Masai Chorejuan. Gómez Rodríguez. Suárez Paniagua. Montesano. Y Grimales. Rojas, ¿no? Ya. Los voy a nombrar rapidito y me dicen si alguien no nombré ya. Antesana Víctor Hugo. Aparicio Adriana Selene. Ayala Gutiérrez Lorena. Cano Micaela. Coca Rioja Jonathan. Flores Puita Sergio Liceo. Grimaldes Acaca Wilber. Lupe Mamani Juan Carlos. Masai Chore Juan. Pessoa Chávez Carlos Hugo. Presente, señora. Okay. Rojas Honor Luis Fernando. Y Romay Gómez Roberto. Ya, Romay Gómez Roberto. Suárez Paniagua Lucila. Presente, ingeniera. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Alguien que no nombré? A mí, ingeniera. Nombre. Sergio Guaya. No nombré. Ya, ¿alguien más? Presente, ingeniera Víctor Hugo Antesana. 15. Sí, están. Son las 15 personas que hay, no hay más. Ya. A no ser que no haya nombrado a alguien. Parece que está tomando lista, digo. Fernando Rojas Honor. Ya. Bueno. Ok, vamos a empezar entonces ya. Voy a compartir el tema, la misma diapositiva. Ya. Bueno, vamos a repasar rapidito los últimos dos puntos que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y vamos a ver la planilla y la aplicación del método. O sea, la lista se toma para ver quiénes asisten, ¿no? Ya en su momento, si bien no tiene puntuación, en su momento les va a colaborar con la nota, ¿no? El tema de asistencia para las consideraciones que puedan necesarias. ¿Ya? ¿Están viendo la pantalla? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, ingeniera. Se ve todo claro. Ahí, ya, Sí, sí. perfecto. Ya, vamos a verlo entonces. Ya habíamos mencionado la anterior clase o las dos últimas clases, todo lo relativo a redes. Habíamos dicho que el tema, en realidad las redes de agua son un conjunto de tuberías que se encargan de la distribución y entrega del agua desde ya sea una fuente ya o una planta de tratamiento hasta a los domicilios. Ya habíamos visto profundidades de colocación, habíamos visto materiales, habíamos visto
el tipo de redes según su distribución, redes abiertas, cerradas, combinadas, ¿ya? Y en la parte final habíamos visto dos puntos específicos. Uno eran los criterios que se tienen que seguir para analizar o diseñar una red como tal, ya que básicamente cuando hablamos de diseño de una red, nosotros estamos definiendo diámetro de las tuberías, ya cumpliendo con la normativa que nos habla de o nos limita en cuestión de velocidades y presiones, ¿ya? Velocidades, nos dice hay velocidad mínima para garantizar la autolimpieza de las tuberías, ¿ya? Y en el tema de presión, para garantizar la presión adecuada de servicio en cada uno de los puntos de entrega o domicilio, comercio, donde se quiera llegar con el suministro de agua, ¿ya? Y también nos da parámetros límites superiores donde no nos podemos pasar de las presiones máximas por el tema de reventones de tuberías o fugas, ¿no? Por la mucha presión. Entonces la normativa nos limita. Prácticamente lo que nosotros hacemos en el diseño es determinar los caudales, ya qué diámetro de tuberías necesitamos en cumplimiento con lo que dice la normativa, tanto a velocidades mínimas como a presiones mínimas. ¿Ya? Inicialmente habíamos ya visto que el caudal que tomamos para el diseño de la red, ya que ya sabemos cómo calcularlo y de dónde viene, es el caudal máximo horario más el caudal comercial, más el caudal industrial, más el caudal contra incendio. El caudal contra incendio no se lo toma en cuenta para poblaciones menores de 10.000 habitantes y dependiendo de la ubicación del proyecto se toma en cuenta los caudales comerciales y los caudales industriales. En el caso de urbanizaciones nuevas o comunidades relativamente nuevas, prácticamente el caudal de diseño viene a ser el caudal máximo horario, ¿no? Que ya sabemos cómo calcularlo, ¿ya? Para los tipos de red que habíamos visto, que tenemos redes cerradas o malladas, redes abiertas o ramificadas y redes combinadas, ¿no? Se aplican diferentes métodos. Ya para una red cerrada se utiliza generalmente el método de Hardy-Cross, ¿ya? O el método de Newton-Raphson. Nosotros usamos Hardy-Cross, ¿ya? Y la idea de que hagan la tabla del ejemplo era solamente para entender los conceptos. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos manual. Ya esto se hacía cuando no teníamos computadoras y no teníamos programas, ¿no? Se hacía manual el cálculo. Pero ahora ya tenemos la tecnología suficiente, están a mano. Les había mencionado programas como el EPANET, que es gratuito, el WaterCAD, está el módulo del CIPECAD también tiene. Y hay varios programas que lo hacen. Pero la idea era que nosotros podamos interpretar los datos que metemos al programa, ¿no? Para eso es la aplicación del ejercicio, ¿ya? Lo mismo para redes abiertas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en redes abiertas, ¿dónde está acá? En redes abiertas ya se va sacando de los mayores, de los puntos más alejados, ya los caudales se van estimando, ya, y ambos métodos hacen que están bajo las leyes de ecuaciones de continuidad, que estas son dos, ya, una, que todos los caudales que salen o que entran a un nodo, la sumatoria es igual a cero, y todas las pérdidas de carga que se producen en las tuberías igual tienen que llegar a cero,
ya eso por equilibrio. En redes abiertas, ya lo que se hace es estimar los caudales y en función a las pérdidas de carga, ¿no? Se va haciendo el diseño, ya, y la aplicación comúnmente se lo hace para calcular pérdida de carga con Hazen-Williams o Darcy-Weisbach. Vamos a hacer ejemplo para que la tengamos más clara la figura, ¿ya? Después habíamos mencionado que la normativa aquí no nos da parámetros, ¿ya? De diámetros mínimos para las tuberías, ¿ya? Y en función a la cantidad de habitantes. Mayor a 5.000 habitantes, los diámetros mínimos son de 2 pulgadas. Menores, hasta de pulgada y media. Y en rurales, hasta de 1 pulgada, ¿no? Entonces ya nosotros cuando empezamos a estimar los caudales, nosotros vamos seleccionando el tipo de tubería, ya, y vamos verificando qué pérdidas de carga tenemos con ese diámetro de tubería y si cumplimos con las velocidades mínimas y las presiones mínimas. Si lo cumplimos, estamos dentro de lo que nos dice la normativa, optamos por ese diámetro. Si no, vamos cambiando de diámetro hasta que se cumplan los parámetros establecidos en la normativa, ¿ya? Habíamos visto el tema de velocidades. La velocidad dice no va a ser mayor nunca a 2 metros por segundo y nunca menor a 0,30, ¿ya? Eso nos da nuestra normativa nacional, en que la única diferencia con la normativa internacional es que la velocidad mínima no se acepta menor a 0,50. Sin embargo, la nuestra, el rango está entre 0,30 metros por segundo la mínima y 2 metros por segundo la máxima. Las presiones, estamos hablando igual de una presión mínima de 2 metros columna de 12 metros columna de agua, perdón, en áreas urbanas y de 5 metros columna de agua en áreas rurales. Después habíamos visto los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos más alejados ya que tiene la red, ¿no? El punto más probable a que no le llegue la presión. Estos puntos son los que nosotros comprobamos, que lleguemos con la presión mínima, haciendo la diferencia entre las cotas topográficas desde el punto de entrega o desde el tanque o donde se tenga la entrega del agua, ¿ya? Y las pérdidas de carga que tengo yo hasta llegar al punto más alejado. Ya con eso determinamos si nuestra presión en este punto crítico es mayor, igual o mayor al mínimo requerido, ya estamos dentro de lo que dice la norma. Si no, tenemos que volver a calcular. Ya la aplicación en sí del método de Hardy-Crowe ya hace una suposición o un balanceo de cargas por corrección de flujo. Ya suponemos nosotros, sabemos que va a entrar, o sea, como ya tenemos el dato de caudal, sabemos cuánto va a entrar a una red y lo que hacemos nosotros es empezar a suponer ya cuánto va a entrar por cada tubería. Y lo que se hace con eso es determinar a través de distintas iteraciones, ya determinar un caudal, un diferencial de caudal, ya, porque sabemos que no es el correcto el que estamos utilizando. Entonces lo que hacemos es suponer, y esto lo hacemos dándonos una regla, ya, donde asumimos que un convenio de signo, donde decimos que los signos positivos son los flujos y pérdidas de carga que siguen el movimiento de las manecillas del reloj,
y los que siguen la dirección contraria a las manecillas del reloj son signos negativos. ¿Ya? Y lo mismo en ambas redes o en ambos cálculos se basa en las leyes de continuidad, ¿no? Donde nos dice que la suma algebraica de los caudales que entran es igual a 0. O si quieren, la suma de los caudales que entran es igual a los caudales que salen. ¿Ya? Y la suma algebraica de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito es igual a 0. Eso lo vamos a ver en el ejercicio mejor. Ya con lo que se cumplen las dos leyes. Caudales que entran van a ser igual a la suma de los caudales que salen. Y lo mismo con las pérdidas de carga. La metodología de Hardy-Crowe lo que hace es suponer un caudal. Aquí lo podemos ver tal vez mejor. Aquí en el ejercicio me está diciendo que entra un caudal, que tengo un caudal de 30.10 litros por segundo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos con el método es suponer que entra a este nodo ya la mitad del caudal y la mitad del caudal a la otra tubería. Si se fijan, el método lo primero que hace es enumerar mis nodos o ponerle un nombre, ¿ya? Esto es aleatorio y arbitrario. Nosotros le ponemos nombre y apellido, simplemente para guiarnos, ¿ya? En el ejemplo del ejercicio, ya nosotros tenemos las longitudes. Cuando hacemos el trazado de una red, ya sabemos qué longitudes tenemos. Ya ahí empezamos con la estimación de los diámetros. Entonces nosotros los colocamos y ya con las iteraciones que vamos haciendo y el balanceo de caudales, ya nos dirán si estamos cumpliendo o qué caudal va a pasar por cada una de las tuberías. Ya, entonces en el ejemplo ya se ha bautizado los nodos. Nodo es unión de tuberías, ¿no? O sea, mínimamente 2 tuberías. Y circuito se le llama a la unión de mínimo 3 tuberías, ¿no? Que me hagan una malla o un circuito cerrado. ¿Ya? Si aquí tuviera una tubería, tendría un circuito, 2 circuitos, 3 circuitos, ¿ya? Entonces aquí, en el ejemplo, utilizamos la siguiente nomenclatura. A este nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E, nodo F. Ya nos vamos a ir dando cuenta que cuando nosotros lo ordenamos, ¿no? Ya le hallamos el sentido al por qué colocarle el nombre y nos va a servir para poder llevar un orden dentro de nuestro cálculo. ¿Ya? A esta la llamamos tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí, o sea, la red es como, el ejemplo es chiquitito, ¿no? Como si fueran 2 manzanas, ¿ya? Y no más, solamente para que se entienda la metodología. Y les reitero, la idea de que se entienda la metodología es para ver cómo aplicamos y cómo entendemos los conceptos ya para el diseño. Porque al final de cuentas todo este cálculo nos los hace un programa, ¿no? Ya tenemos la suerte de contar con esas herramientas y no como antes que se tenía que hacer manual. Imagínense cuántos días se tardaba en hacer un diseño y si le pelábamos en un signo había que corregir de nuevo, ¿no? Ya, entonces nosotros bautizamos, tenemos en este caso un circuito,
un segundo circuito. Ya nos dice que, en el ejemplo nos dice que para este nodo está ingresando 30.10 litros por segundo, en el nodo B está saliendo 9.3, en el nodo C 7.6, en el D 2.5, en el E 4.3 y en el F 6.4. Si uno hace la sumatoria, ya, de estos caudales, le tienen que dar igual o sea, todos los caudales que salen es el caudal que entra, ¿no? Para cumplir con la primera ley. Ya, ahora si bien ya tenemos definido el ejercicio, ya, o nuestra red, lo que nosotros hacemos es suponer una distribución de flujo. Suponemos, ya, yo supongo que si tengo el ingreso 30.10, la mitad se me va a ir por la tubería 1 y la mitad se me va a ir por la tubería 2. En este caso, 15.05, que es 15.05. Yo lo estoy suponiendo. Alguno me dirá, yo supongo que entran 20, ¿ya? Y acá los 10 restantes. O sea, está bien, ¿no? Al final se va a hacer al hacer las iteraciones, se va a hacer el balanceo y las suposiciones, de tal manera que cuando se cumpla lo que dice el método, ya, del errores de cierre, nos van a dar acá las cantidades de caudales reales, ¿ya? Entonces, si yo voy suponiendo que en el punto A, en el nodo A, entra la mitad del caudal o sale la mitad del caudal, y con el nodo en este otro sentido, ¿ya? Ay, ya, perdón. Entonces, yo voy distribuyendo, ¿ya? Llego en el nodo A, yo supongo que tengo la mitad de mi caudal, que es 15.05 en este caso, ya, que va a entrar. Si llego a mi nodo B, aquí antes nosotros definimos en el circuito, hemos dicho que todos los que van en sentido, los caudales y las cargas que van en sentido de las manecillas del reloj van a ser positivos, y todos los que van contrario van a ser negativos, ¿ya? Entonces, si yo estoy en el nodo B, a ver aquí, hagámoslo. ¿Dónde estoy? Yo voy a hacer aquí. Aquí está. Ya. Si yo aquí en el nodo B tengo 9.3, porque ahí tenemos menos de un minuto, vamos a cortar y volvemos a ingresar, por favor, antes de quedar a media. Recording stop.
Recording in progress. Ya, vamos a continuar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniera. Ya, perfecto. Ya, reitero. Entonces, tenemos el dato de que 30.10 litros por segundo están ingresando por el nodo A. Yo voy a suponer que la mitad del caudal se va, al dividirse en dos tuberías, este caudal, yo voy a suponer o a estimar que la mitad del caudal se va por la tubería que hemos denominado 1 y la mitad del otro caudal se va por la tubería que hemos denominado 2. ¿Ya? Este flujo va en sentido horario, entonces positivo. Y este flujo está yendo en sentido antihorario, va a ser negativo. Igual signos que yo por conveniencia, los tomo de esa manera. ¿Ya? Entonces, este caudal va a llegar al nodo B. ¿Ya? Ingresa al nodo B. Y me dice que en este nodo van a salir 9.3 litros por segundo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo un ingreso de 15 litros, una salida de 9.3, pero hay una tubería, una tercera tubería o una tercera salida, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tengo yo que sacar por esta tubería de caudal, ya para cumplir la ley que me dice que todos los caudales que entran a un nodo van a ser los mismos que salen? ¿Se dan cuenta? Ya, si yo entro con 15.05, salgo con 9.3, ya, aquí tengo que restar la diferencia para cumplir de que estoy sacando 9.3 más 5.75 y que si sumo lo que saco, vendrían a ser los 15.05 con los que llego al nodo. ¿Se entiende? Ya, vamos a hacer las comprobaciones por cada nodo para que nos demos cuenta. ¿Ya? Entonces, si llego con 15.05 y estoy saliendo con 9.3, si yo le resto a este 15.05 los 9.3, ya me faltarían 5.75, ¿sí?
Entonces, esos 5,75 va a ser lo que se distribuye en esta tubería, o el caudal que va a salir de esta tubería. Si analizo ya el siguiente nodo, que es el D, ya en el D ya he definido que me están llegando al nodo 5,75, ya, y me dice que en el nodo están sacando 2,5, ¿sí? Entonces, tenemos otra tubería acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos, en el nodo tenemos 1, 2, 3, 4 prácticamente, ¿ya? Entonces, este nodo se tiene que equilibrar y ya yo tengo definido esto. Con cuánto estoy entrando y con cuánto estoy saliendo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a necesitar un dato más, ¿no? Ya. A ver, para esta tubería de aquí es común, ¿ya? Esta tubería 4 es común en los dos circuitos, ¿ya? Yo aquí voy a necesitar saber cuánto voy a llegar, con cuánto voy a llegar al nudo D. Y este me lo define, ¿ya? La tubería 4, por lo tanto, el nudo C, ¿ya? Habíamos dicho inicialmente que que por el nudo A ingresaba la mitad del caudal y por la tubería 1 ingresaba la mitad del caudal y por la tubería 2 la otra mitad, ¿ya? Entonces ya yo tengo definido que llega a este nodo, ¿ya? Entonces ya aquí yo tengo claro que llega 15,05 a este nodo, al punto C, y sale 7,6, ¿ya? Entonces, lo que hago es igual la diferencia, ¿no? ¿Con cuánto? Llego con 15,05, ¿ya? Salgo con 7,6 y distribuyo mis otras dos salidas en estas dos tuberías, ¿sí? A ver, si hacemos la diferencia 15,05 menos 7,6, ¿ya? Y esas las distribuyo en mis tuberías 4 y mis tuberías 5. Igual yo los estimo, ¿ya? La idea es que cuando sumemos todo lo que entra, tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿ya? Si hacemos la suma, nos va a dar 3,725 en este sentido, en sentido antihorario, ¿ya? Y este igual en sentido antihorario. Entonces, cuando ya yo estoy en el nudo D, ¿ya? Ya yo tengo el dato de que por la tubería 3 está llegando este caudal, está saliendo este otro, entonces igual si hago la diferencia, ya sé que me va a llegar 3,725. Lo mismo hacemos para el nodo E y para el nodo F. Y la manera de comprobar nuestra suposición, cualquiera que nosotros elijamos, ya es hacer la sumatoria. Ya, a ver, por ejemplo, me voy al nodo A, me dice que entra 3,10, ¿sí? Y sale, sería 3,10 menos 15,05 menos 15,05. Eso me tiene que dar igual a 0. Lo vamos comprobando. A ver, sumemos 3,10 menos 15,05 menos 15,05. Eso nos da igual a 0, ¿cierto? En el nodo B hacemos lo mismo. ¿Ya? Me dice el caudal que entra es 15,05, el que llega, ¿cierto? Resto los que salen. Sale 9,3 y sale 5,75. Entonces, igual se cumple que nos da igual a 0, ¿cierto?
Sí, cumple ahí. Sí, ingeniera. Ya. En el punto C hacemos lo mismo, ¿ya? En el punto C me dice que está entrando 1505, ¿sí? Restamos los que salen. Está saliendo 76, está saliendo 3725 y 3725. Entonces, igual se cumple, ¿no? Sí, Entonces, sí, caudal que entra menos caudal que sale. Ya estamos cumpliendo en este nodo, en A, B, C, en D. Hagamos lo mismo. El caudal que entra es 575 menos 2,5 menos 3725 el que sale. Igual el caudal aquí, el que entra es el mismo que el que sale. O si quieren, la diferencia de caudal es igual a 0. ¿Sí? Sale 0.475 negativo. Eso me salió a mí. Sí, eso me salió igual, ¿Sí? ingeniero. Sí, no sale Ahí 0. ya, debe ser el error del... Hay un decimal aquí más, ¿no? Sí, hay un 5, 725. Sí, sí, hay un Ingeniera, decimal más, ingeniera, es por el decimal. Pero tiene que... Sí, ingeniera, el 5.75 tiene que restarlo con el 2.5, ¿cierto? claro, lo que entra al nodo, en este caso es 5.75, ¿cierto? Ya, ahora yo lo Ya sumo hay con el que, 3.725, me va a dar el resultado sí, hay que 6.975, sumarlo. me da. Sí, pero fíjense, los dos que entran tienen que sumar 575 más 3725, entran al nodo, pero salen del nodo 2.5 y 6,975. Fíjense que hay cuatro Sale caudales. 0, ingeniera, sumándolo todo. ¿Ve? Sale Sale. 0. Ajá. Sí, lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta de que son una, dos, tres tuberías más este otro caudal. ¿No ves? Es como si fueran cuatro. Entonces, el 575 está entrando, el 3725 está entrando. Entonces, estos dos los sumo y resto lo que está saliendo. Ahora sí da 0, ¿no ves? A ver, compruébenlo otra vez. Sí, sale 0, ingeniero. Sí, sale 0, porque estoy Sí, sumando sale el 0. caudal que entra, este entra y este entra. Entonces lo sumo y le resto los dos caudales que salen, el 2,5 y el 6,975. ¿Ya? Estamos en 0 entonces. Ahora en el F, ya, volvemos a hacer lo mismo. El caudal que entra es 6,975, menos el que sale, 6,4 y 0,575. Igual da Sale 0, 0. ¿cierto? Ya. Y lo mismo para este último nodo. Ya está llegando, me dice, 3.725, entra al nodo E, más 0,575, entra al nodo E. Entonces, y resto lo que sale, que es 4.3. Sale 0, ingeniero. Ya. Entonces, aquí estamos cumpliendo lo que nos dice la ecuación, ¿no es cierto? Todo caudal que entra, ya, va a ser igual al caudal que sale. Ya, en eso se basa el método. ¿Ya? O si quieren, la sumatoria de caudales que entra y que sale es igual a 0, ¿ya? Pero ese es una suposición, ¿no? Sin embargo, el método lo que hace es ir haciendo un balanceo
estimar si bien nosotros empezamos con el supuesto de estimar este caudal, hace una estimación de un caudal diferencial que viene a ser la corrección, ¿ya? La corrección del caudal supuesto, ¿ya? Si lograron ver, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Ya, lo que hay que hacer ahora es, le voy a compartir la tabla. Ya. ¿Pueden ver la tablita? Sí, ¿no ven? Sí. Sí se ve. Ya, esta era la tablita que yo quería que hagan. El libro les dice cómo, o sea, nos dice cómo elaborarla, ¿sí? Ingeniera, Ya, en la primera parte, ingeniera, yo hice la tabla. está Bueno, bien. ya. No, sí, ahorita solamente vamos a ver de lejos y ya cada uno me va a mostrar su tabla, no tenga pena. Ah, ya. ¿Ya? La idea era qué fue lo que se pidió, ¿ya? Y vean que no era complicado ni nada del otro mundo. No sé por qué, si es falta de tiempo realmente o falta de interés, ¿ya? En la planilla que ya viene diseñada y que seguramente si nosotros entramos al internet hay N, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado es, como siempre y en todo momento les encargo, es el tema de las unidades, ¿no? Ya esta tabla está diseñada para que los datos que nosotros metamos estén en las longitudes y diámetros en metro, las pérdidas de carga en metro y los caudales en metros cúbicos por segundo, ¿ya? Lo que había que hacer en esta tabla era simplemente llenar los datos que se tenían. Fíjense, nos dice números de circuito. Ya nosotros habíamos definido en el dibujo que teníamos 2 circuitos, ¿cierto? Entonces colocábamos el circuito 1, los datos del circuito 2 ya los habíamos definido y les habíamos puesto nombre a las tuberías y había una tubería común, ¿no? Había una tubería común para los dos circuitos, ¿ya? El ejercicio ya nos daba la longitud de tubería y los diámetros, ¿ya? Estos diámetros ya inicialmente, en el caso del ejercicio ya estaban dados, ¿no? Pero inicialmente nosotros igual los estimamos, ¿ya? Este famoso C es el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams y depende del tipo de material que se tenga en la tubería, ¿ya? Hay una tablita para determinar este valor de C. Ya igual en el ejercicio ya era dato, ¿no? Y nos dice en el libro cuál era la metodología a seguir, ¿ya? Y nosotros lo que hacíamos era meter en las condiciones supuestas los primeros datos, que eran los caudales que nosotros asumimos, ¿ya? En metros cúbicos por segundo.
Ya lo que hicimos es colocar lo que nosotros hemos supuesto. Y aquí los caudales que nosotros metimos, ¿se acuerdan, no? En el punto A entro con 30 litros, ¿ya? Y en la tubería 1, según mi suposición, entra la mitad por la tubería 1 y la otra mitad por la tubería 2, ¿ya? Y aquí obedezco y voy a tener en cuenta los signos. Sentido horario está entrando en positivo y sentido antihorario en negativo. Ya, todo esto fue lo que yo supuse. Seguramente otra persona ha podido suponer que en vez de 15 litros o dividirlos en partes iguales, en una pudo entrar más y en otra menos. Ya, eso depende de cómo nosotros lo trabajemos. Luego, lo que hay que hacer es determinar la pérdida, ¿ya? La pérdida en ese tramo, luego aplicar la fórmula de Hazen-Williams y sacar el famoso diferencial de caudal, ¿no? Que en este diferencial de caudal es el error que yo he cometido o sea, que el caudal no es este, y yo estoy segura de que no es, ¿ya? Pero nosotros sacamos este diferencial de caudal y vamos a ir iterando las veces que sea necesaria hasta que yo cumpla, ya, con lo que dice la norma, que las pérdidas deberán ser menor o igual a 0,10, perdón, ¿ya? Entonces, donde más tienda a cero, o sea, y si quiero hago las iteraciones necesarias hasta llegar a 0. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que aquí simplemente era meter la fórmula a la planilla, ya quedaban o que nos establece la metodología, e ir sacando, ¿ya? Y en la primera corrección, lo que hago yo es sumar el caudal que yo supuse inicialmente, más ese caudal diferencial, para ir corrigiendo y obtener una pérdida en todo el circuito, ¿ya? Hasta que cumpla con ese mínimo que me dice la normativa. Una vez llego yo a que estos valores estén dentro o tiendan a 0, ya el caudal que me salga o la sumatoria de caudal, ese va a ser el caudal real que va a circular o el más real posible que va a circular por la red. Ya esa es la figura. Ya lo que hay que tener cuidado un poquito aquí es en el tema de la tubería que es común, porque ahí se hace la corrección, ya tomando en cuenta que al caudal diferencial que me sale en el circuito, yo le tengo que restar, ya obedeciendo el signo, le tengo que restar la del otro circuito. Y a la inversa, ¿ya? Es lo único que tengo que cuidar, ¿ya? Quiero ver sus tablas de ustedes. Ese era el trabajo que tenían que hacer y no me digan que les iba a tardar más de 1 hora, ¿ya? Ingeniera, ¿puedo mostrarle la mía? Sí, ahorita voy a dejar de compartir y quiero que me compartan su... Y le voy a permitir... Ya, a ver, intenten. Se puede ver, ¿no? Sí, se puede Sí. ver. Bueno, aquí está lo que usted estaba explicando. Lo que hice fue, todas estas ya serían variables que tenemos que modificar según nuestro criterio, obviamente. Y ya acá me compliqué un poquito con esta fórmula, que creo que es la más difícil, pero ya después todo lo demás es fácil.
Ya solamente es copiar y pegar lo demás hasta la última intersección, que ya sería la sexta, que aquí están los resultados, y ir modificando en dónde vamos a poner las fórmulas. Es funcional. ¿Hizo todas las iteraciones? Sí, acá está la quinta interacción. Hasta la quinta colección, mejor dicho. Aquí está la sexta. Ujú. Lo hice tal cual Y decía la el libro. quinta le está... Ujú. Ujú. Ya. ¿Qué fue lo complicado? Hacer la En mi fórmula en caso, Excel de pérdida de carga. ajá, esta fue la más complicada porque como algunos pues caudales son negativos, no me la leía la fórmula. Entonces, Sí. en los negativos hay que poner Sí. menos para que así, eso Cambiar fue el lo que, signo. cambiar el signo de manera que siga siendo negativo. Pero ya eso había que hacerlo manualmente. Pero no es tan complicado, una vez que le agarras la maña. Pero sí, eso sería lo más complicado. Ya después lo demás fue copiar y Sí, pegar las correcciones y ir moviendo las fórmulas, ya estaban hechas. exactamente. Exactamente. Así, aquí había la complicación. Pasa que los Excel que nosotros utilizamos no tienen pues los permisos, ¿no? Todo es así nomás. Entonces a veces el valor absoluto no te lo reconoce, ¿no? Porque Sí, la idea aparte, cuando colocas la función de absoluto debería no reconocerte el signo, ujú, ¿no? Debería tomar solo el valor. Pero bueno, la mayoría nos va a pasar eso y es solamente tener cuidado con el signo. sí. Hay gente que lo multiplica, hace una columnita más y lo multiplica por el signo, ¿no? Sí, Pero bueno, eso ya es depende. más que maña, es entender el concepto que era lo que se quería. Ujú. Ya, ¿quién más ha hecho Quiero que me compartan Micaela, ¿no ves? Sí, Canon. Sí. ¿Alguien más va a compartir? Yo lo hice, ingeniera, pero estoy desde mi teléfono. Ya, Guaya, me va a mandar su captura, aunque sea, ¿ya? ¿Qué Ingeniera, yo problemas igual ha lo hice. tenido? Ingeniera, pero estaba en mi Mándenme celular. aunque sea la captura, ¿ya? Se lo voy a mandar Mándenme aunque sea la el documento captura, a su celular, ingeniero. Ya, ya. ingeniero. Yo necesito que ustedes de verdad participen. Esto les va a servir de por vida. No es capricho mío que yo quiera ponerles tarea y que ustedes estén ocupados o tengan otras obligaciones. Ya una vez entendamos los conceptos, tranquilamente cualquier herramienta que se nos presente, el EPANET, el WaterCAD, el CiberCAD que es para alcantarillado, al tener los conceptos claros, nosotros les vamos a introducir datos fidedignos y reales a nuestro programa. Y va a depender de eso nuestro diseño. Entonces quiero que entiendan la importancia que es que nosotros tengamos los conceptos claros. De verdad que no es por hacerles maldad, ni amargarles, ni quitarles tiempo, ¿ya? Para el próximo viernes, ¿ya? Su planilla en digital y sus cálculos de tanque en digital, no sé si en CD, en Flash, les doy mi correo, como ustedes gusten, pero quiero que me pasen sus ejercicios hechos. La persona que no pase esos dos ejercicios hechos no va a entrar al segundo parcial, porque no tiene caso, ¿ya? Si no pueden enteramente hasta el otro viernes, antes del examen sí o sí, ¿ya? Para que tengan,
Pues si no, no tendría caso que entren al examen sin esas dos ejercicios. Así que vayan haciéndolo, por favor. Ya, la otra clase vamos a hacer sí o sí un par de ejercicios de la aplicación del método, de cómo bautizar, si quieren, los circuitos, nombrar los nodos. Ya vamos a hacer 2 ejemplitos en clase ya práctico, ya, y vamos a hacer de una red abierta también, cálculo de pérdidas, alturas y presiones, ya, y con eso vamos a terminar red, ya. Ahorita tenemos todavía tiempo, pensé que se iba a cortar, ya, vamos a Ingeniera, ¿cuál iniciar, si ejercicio no dice? tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Perdón? ¿Cuál ejercicio dice usted los dos? ¿Cuál es? ¿Cuál? Se olvidaron del tanque. Teníamos pendiente ya el tanque, y si bien lo vimos en la anterior clase, 2 o 3 personas igual nomás, ya nosotros habíamos determinado un volumen de tanque de 10 metros cúbicos, ¿se acuerdan? Y según la metodología, nosotros tenemos que estimar las dimensiones supuestas, ¿ya? Pero definir el diámetro de salida o de limpieza de desagüe de un tanque y con eso aplicar la fórmula del tiempo de vaciado entre 2 y 4 horas, mejor si se acerca más a las 2 horas, ¿ya? Y cuando cumpla las dimensiones de su tanque, o sea, ya consideren que ese es el diseño que a ustedes les parece, ¿sí? Ese ejercicio se entendió y lo tenían que hacer y solo igual 2 o 3 personas lo hicieron, ¿ya? O 2 o 3 personas me lo mostraron. Ese era el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio era la elaboración de esta planilla, ¿ya? Que el libro les indicaba o les indica cómo hacer, ¿sí? Disculpe, la primera tarea, si no me equivoco, creo que le dio la clase cuando era la conferencia, ¿no? Y no sé si nos puede enviar la grabación de esa clase. Es que algunos no pudimos asistir así para tener el enunciado y todo eso. Ya, se las voy a buscar, Ya, ¿ya? gracias. Pero básicamente era, nosotros hicimos, ¿se acuerdan, no? Hicimos la estimación del volumen de un tanque, que la estimación era, teníamos datos de una población y sacamos el volumen de reserva, el volumen de regulación, el que nos salió mayor, asumimos que era cerca de 10 cubos, entonces dijimos nuestro tanque va a ser de 10 cubos, que con eso ya les es suficiente. Con ese tanque de 10 cubos, ya yo empiezo a estimar o a suponer mi altura útil, obedeciendo a que tengo dos parámetros que me restringen la norma. El bordo libre, que me dice que es la alturita del nivel de agua con la tapa superior del tanque, ya me dice que tengo entre 20 y 30 centímetros. ¿Ya? Y la parte de abajo que me dice que la salida de la tubería ya va a estar a 10 centímetros, la salida de la tubería de alimentación ya va a estar a 10 centímetros. Entonces ya yo tengo ahí que asumir una altura, ya, y con esa altura empiezo a estimar un largo y un ancho, ¿ya? Y propongo las dimensiones de mi tanque. Ahora, con esas dimensiones, ¿ya? Obedeciendo en este caso a que sean 10 cubos, ¿ya? O a lo que salga el volumen del tanque, hay una fórmula de tiempo de vaciado del tanque. Y la norma me dice que tengo de 2 a 4 horas para vaciar mi tanque. Ya se les aconseja que sea el menor tiempo posible, o sea, me acerco más a las 2 horas, ¿ya? Entonces,
la idea es que una vez ustedes propongan las dimensiones del tanque, se cumpla con ese lapso de 2 horas para que puedan vaciarlo. Esa comprobación, una vez yo la tenga realizada, puedo decir que ya, que mi tanque está bien dimensionado, ¿sí? Lo único que se les encargó fue que sean relativamente proporcionales sus dimensiones, ya, y que tratemos de que sea un solo decimal su, su ancho, su largo, su alto, ¿no? Si usan 1.10, 1.20, pero así números enteros y no 1.25.7, por ejemplo, ¿no? Ya por cumplir la fórmula, tratemos de que sea, de que vamos a darle las dimensiones a alguien que ya lo va a ejecutar y que constructivamente sea fácil de entender, ¿no ve? Eso era lo que se pidió, ¿sí? Está claro lo que se quiere en el tema de tanques, ¿sí? Y era una consulta, ¿O tienen alguna duda de...? Sí, diga. volviendo al tema, yo intenté hacer bueno, sí hice, pero me falta porque la parte de la carga, HF sub 0, esa parte no sabía cómo encontrar. Digo, no sé en qué parte de la fórmula aplicamos esa parte. Hablo de la planilla, ¿En qué la segunda parte de tarea. la fórmula? Ah, ya. Con la De primera Hassen tarea Williams, estamos claros, ¿sí? sí, la primera tarea lo hice igual, le quisiera mostrar. Antes de... Ya. Entonces queda claro todo para todos la primera tarea, ¿no es cierto? Que es el dimensionamiento de un tanque de 10 cubos. ¿Ya? La segunda tarea era el tema de la planilla. Había que aplicar todos los pasos. Yo les mandé en PDF para los que no tenían el libro. Ya había que aplicar todos los pasos que dice el libro. Ya, y están las fórmulas. Está la fórmula, solo que me imagino que igual que cuando yo la hice, ya en el Excel hay que tener mucho cuidado en lo que uno le mete o la orden que le da la celda, ya, y ahí hay que tener en cuenta los exponentes, las multiplicaciones y todos los paréntesis para que se respete la fórmula. Ya está definida la formulita que usted me dice seguramente es la de la columna 7, ¿sí? Sí, esa misma, Inge. Ajá, ya, es la formulita de Hassen-Williams, ya, que está definida en el libro, está en la página, y si no, igual en las diapositivas Tengo está el libro, escrita Inge. la fórmula. Ajá, ya, ahorita les digo entonces en qué página está. La fórmula 51 creo, ¿no? en la 64, ¿no? La página 64. Sí, es que al transcribir no, parece que no está idéntica la fórmula, ¿no? Pero es 10.6430. Es que en la formulita no aparece, por ejemplo, que el diámetro, el S263 es con exponente, ¿no? Tal vez por eso es la confusión. Ya, pero aunque sea a mano y se las voy a pasar por foto, porque a veces en la transcripción del libro, un exponente que se vaya y nos pasa igual que en el Excel, ¿no? No nos va a salir. Pero es la fórmula de Hassen-Williams, ya, que está dada en metros para diámetros y longitudes y pérdidas de carga y en metro cúbico segundo
Recording in progress. Ya. Estoy viendo que me están pasando ya su planilla. Les encargo sus nombres, por favor. ¿Ya? Si no está dentro de la planilla, cuando lo hagan el envío. ¿Ya? De aquí en adelante me pueden enviar sus planillas y sus tanques. ¿Ya? Y ya sea al WhatsApp o que lo tengan listo para la clase que vamos a tener. ¿Ya? Y tengan en cuenta, y les reitero, y no me digan que no sabían, la persona que no entregue estos dos, su dimensionamiento de tanque y su planilla, no van a entrar al segundo parcial, ¿ya? Tienen tiempo para hacer, habíamos dicho que el segundo parcial iba a ser a mediados, ¿no? Del otro mes. Así que vayan estudiando, porque solamente va a ser redes y tanques, ¿ya? Nada más. ¿Alguna consulta tienen hasta aquí? ¿Por dónde se lo vamos a pasar, Inge? Por WhatsApp, o si quieren les paso mi correo, o si no pueden enviarme, aunque sea en CD, o si quieren hasta en físico, el próximo viernes que tenemos la clase presencial, ya me pueden entregar. Ingeniera, yo se lo pasé a su WhatsApp, mi planilla de Hardy Cross. Ya yo los voy a revisar y los voy a ir anotando ya para tenerlo en cuenta el día del examen. Ya, gracias, ingeniera. ¿Ya? Ingeniera, yo recién me uní a la clase. ¿Hasta qué día tenemos para presentar la planilla? Hasta el otro viernes, ya, que va a ser la clase presencial. El otro viernes vamos a tener la clase presencial y ahí vamos a hacer un par de ejercicios de red cerrada. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para un par de ejercicios de redes abiertas, ya, que eso es mejor en pizarra. Ya, ahí me entregan y con eso van a estar listos para dar el segundo parcial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente va a ser tanque y solamente, o sea, el tema de tanques de almacenamiento y el tema de redes. Entonces, si ustedes elaboran esos dos ejercicios con seguridad, que toda la parte práctica que corresponde al examen la van a saber. ¿Ya? Por eso me interesa mucho que puedan elaborar esos dos ejercicios. ¿Ya? Si tienen alguna duda, todo lo que necesiten saber, aprovechemos la clase que tenemos presencial del otro viernes. ¿Ya?
¿Alguna otra consulta? Si no, para que pasemos, vamos a iniciar el tema de aducciones, que básicamente es parecido a redes, y en el tema de diseño, igual la aplicación de la hidráulica es parecido a redes, por eso es que nos estamos adelantando, ¿ya? Y después vamos a ver, o sea, lo de bombeo. En el libro lo tienen como tema, si mal no estoy, o sea, de aquí a 2 temas, hay 2 temas antes de aducción, ¿ya? Perdón, cuando se cortó, creo, el tiempo, el que me preguntaba de la fórmula de Hazen-Williams, efectivamente en la página 64, pareciera que multiplicar el diámetro por ese 263 y es exponente, ¿no? Y lo mismo, o sea, los dos exponentes, ¿no? Están mal expuestos, entonces da confusión a la fórmula, ¿ya? Pero la fórmula está bien escrita en la página 51, ¿ya? En la página 51. Ahí está bien escrita la fórmula y es esa la que deben meter a la respectiva columna en la planilla, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Tal vez eso no les ha coincidido el valor. Ya, gracias, ingeniero. Ya lo comprobé, sí, es esa. Sí, eso es. Sí, Ya. estaba fijándome y no. Al transcribir el libro no han colocado los exponentes tanto del diámetro como ese punto 1.85, que es una constante, no aparece que son exponentes del resto, ¿ya? Entonces, hasta aquí no hay nada, alguna otra pregunta, observación, alguna duda, Ingeniera, para es que el ejercicio pasemos. de Ujú. dimensionamiento de un tanque. Igual uno se lo puede pasar a su WhatsApp o se lo puede dar el día del examen así en digital. Mire, yo les estoy dejando abierta para que no me digan no se lo puede pasar al WhatsApp, no se lo puedo pasar al correo, no pude comprar mi CD, lo pueden imprimir, lo pueden hacer a mano, físicamente me pueden entregar, digital, como ustedes quieran, pero la cosa es que lo hagan y lo entreguen, ya, o aunque sea, si no quieren enviarlo en digital, por decir la planilla, la pueden hacer, enviarla en foto, capturas, no sé, vean la forma, pero lo interesante es que lo envíen, ¿no? Que demuestren que efectivamente han hecho el ejercicio, ¿no? O han hecho el dimensionamiento y lo envíen, pues, ¿no? Abierto, físico, en CD, por WhatsApp, por correo, les voy a dar mi correo por si acaso, ¿ya? Una consulta, ingeniera. Disculpe, el segundo parcial va a tener la misma metodología que el primero, ¿no? Ejercicios y teoría, ¿no? Sí, sí, ambos, porque es importante ambos, ¿sí? Así que ambas cosas. Es importante, hay harta teoría, así que la misma metodología, un poco de preguntas y un poco de ejercicio, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Vamos a compartir el tema de aducciones. Ya. Ok. Ya, están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, Vamos a ver el tema. Sí, vamos a ver así. Tenemos media hora de clase. Vamos a ver el tema de aducción, que igual vamos a ver la parte teórica, ¿no? Y es similar prácticamente a cómo se diseña o el diseño o los parámetros que se utilizan, ya similar al de redes, ¿no? Entonces vamos a ver así conceptos generales y posteriormente vamos a ver ejercicios, ¿no? Aplicando todo lo que conocemos de hidráulica
versus lo que nos dice la normativa para el diseño de aducción. Ya, en esto vamos a ver la definición, capacidad, ubicación, trazado, los tipos de aducción que hay, los materiales que se utilizan, las velocidades de diseño, pérdidas de carga, profundidad de instalación, colocación de válvulas, presiones máximas, estaciones reductoras de presión, diámetros mínimos, anclajes y estructuras especiales. Ya todo es teórico prácticamente, ya, pero no se puede hacer más si no se sabe la teoría. Entonces vamos a empezar con las definiciones. ¿Ya? ¿Cómo se define una aducción? ¿Ya? La aducción es el sistema que conduce o transporta el agua desde una obra de toma hasta la planta de tratamiento o tanque de almacenamiento o directamente a la red. Ya sea mediante una tubería, un canal o un túnel. ¿Ya? Esta aducción prácticamente es la que transporta el agua de una obra de toma ya hasta ya sea la planta de tratamiento, si la tenemos la planta, al tanque de almacenamiento, si lo tenemos el tanque, o directamente a la red, en el caso de que así se diera, ¿no? Pero es la obra que nos conduce, nos transporta el agua desde la fuente, ya, hasta la red, tanque o planta, dependiendo de qué elementos conste mi sistema. Ya, esto, ¿cómo se podría ver? Ya, este tipo de obras pueden ser tuberías, canales o túneles. Ya, las tuberías pueden ser a presión o pueden ser tuberías parcialmente llenas. Ya, pueden ser canales. Estos canales pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la necesidad, aunque se recomienda ahorita que no se hagan, ¿no? Canales abiertos. ¿Por qué creen que no debería usarse un canal abierto? Por los olores. No precisamente, no precisamente. ¿Por qué? Porque si yo saco agua de un canal, y a ver, imagínense un embalse, ¿no? Agua represada. Si yo hago un canal abierto, o sea, significa que voy a tener expuesta mi agua a contaminación, polvo, bicho, planta, cualquier cosa que pueda introducirse al agua en todo el trayecto del canal, ¿no es cierto? Entonces voy a contaminar mi agua más de lo que ya está, ¿no? Porque si es agua represada o embalsada, ya tiene un cierto grado de contaminación. Entonces, en el traslado voy a contaminar más, ¿no? Entonces tratamos de que, o se trata de que no hayan canales abiertos, ¿no? Pero bueno, eso influye mucho el tema de ubicación del proyecto, de ubicación de la obra de toma, de las condiciones del lugar y del tema económico, ¿no? Que nunca deja de ser un factor importante para que podamos elegir un tipo de obra. ¿Ya? Las capacidades de la aducción vienen definidas por los consumos máximo diario y máximo horario, ¿no? Los famosos caudales de diseño, que fue lo primero que aprendimos a calcular, ¿ya? Cuando, a ver, el tema de ubicación. La ubicación la definimos en función a la topografía, al tipo de suelo y en algunos casos especiales
a las características de subsuelo, datos geológicos, ya si se requieren obras especiales, puentes, canales, sifones, de la propiedad y del uso de la tierra. Esto se ve más cuando vamos a hacer traslados de agua de distancias importantes, ¿no? O cuando se tiene que pasar, en el caso de valles, donde se tienen que pasar montañas, o se tiene que pasar, cortar ríos, ¿no? Ahí es un poco más complicada tanto el posicionamiento como el material, ¿no? de la conducción o de la aducción, como queramos llamarle, ya es más complicada en comparación, por ejemplo, a sacar agua de un pozo, ¿no? Ahí en el caso de pozo es prácticamente del pozo, tubería al tanque y ya, ¿no? Entonces, todo depende de la complejidad que se tenga y el tipo de proyecto y el emplazamiento de las obras de toma o del lugar donde se va a captar el agua. Ya acá les voy a mostrar antes de pasar la teoría para que nos ubiquemos un poquito. Por ejemplo, esto. Aquí es son acueductos por gravedad o aducciones por gravedad, ya de donde comúnmente sacamos agua de las partes altas o hay una represa o un embalse, ya, y tenemos que conducir el agua, ya sea por distancias largas, que es lo común. Ya acá, por ejemplo, hay un canal abierto. Seguramente hubo la necesidad de que sea canal abierto, me imagino que por el tema de costo, ya. Y en otros casos, tubería, ¿no? Y va a depender de la posición de la obra de toma o de dónde estoy tomando yo agua o captando el agua y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, comúnmente se lo suele hacer mediante tuberías o canales, en algunos casos túneles, ¿no? No es nuestro caso, creo que en Misicuni hay una parte que es vía túnel, pero después es igual tubería, ¿ya? Estas tuberías pueden funcionar a presión, ¿ya? Y pueden funcionar a secciones no llenas, ¿no? Cuando es a presión es sección llena y cuando no es a presión son secciones donde hay cierta altura libre, ¿no? Ya. Bueno, y acá nos habla que dependiendo de eso, ¿no? Vamos a tener puentes, canales, apoyos, los anclajes, ¿no? Dependiendo de cuál sea la dificultad que va a pasar la tubería o el canal, ya para llegar hasta el punto ya sea de la planta de tratamiento o la red o el tanque de almacenamiento, lo que corresponda. Trazado. En la selección del trazado de la aducción se deben considerar, aparte del tema económico, caudal y vida útil, los siguientes factores. En lo posible se recomienda que la conducción sea cerrada y a presión. Ya habíamos dicho que por el tema de contaminación, lo mejor o lo ideal es que sea cerrado, ¿no? Que no haya ya los canales abiertos. ¿Ya? Que el trazado de la línea sea lo más directo posible desde la fuente a la redistribución o al tanque o a la planta de tratamiento, lo que corresponda. ¿Ya? Que la línea evite tramos extremadamente difíciles o inaccesibles. ¿Esto por qué? Porque si hay alguna avería, algún tramo que hay que revisar, corregir, o sea, si la persona que va a hacer mantenimiento no puede llegar,
o sea, le va a ser difícil arreglar, y mientras más se tarde uno en arreglar un tramo de tubería, o sea, más le exponemos, ¿no?, a que haya más deterioros o que la gente se quede sin el suministro. Que esté siempre por debajo de la línea piezométrica más desfavorable, a fin de evitar zonas de depresión que representan un peligro de aplastamiento de la tubería o la posibilidad de cavitación. Evitar presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. La línea debe evitar zonas de deslizamientos e inundaciones, evitar tramos de pendientes y contrapendientes, las cuales pueden causar bloqueos de aire en la línea. Se trata, ¿no? Se recomienda que se evite. Ahora hay lugares que son complicados, que son casi inaccesibles y que no hay de otra, ¿no?, de hacer los trazados por esa zona. Las que están cerca del río, bajan una montaña, o sea, sí o sí van a estar expuestas, pues, ¿no?, a que haya zonas que se deslicen o haya zonas que se inunden. Sin embargo, se deben prever todas las obras secundarias para garantizar el buen funcionamiento de las tuberías, en este caso, o de la conducción. En lo posible, sí, tratemos, ¿no?, de que se cumplan todas las recomendaciones. Sin embargo, les reitero, todo depende de la dificultad que se tenga en llegar a la hora de toma, ¿no? O sea, o a la fuente. Por ahí es la única fuente que se tiene y no hay más condiciones, y lamentablemente nos tenemos que adecuar. Los tipos de aducción pueden ser de dos tipos, con superficies libres y aducciones a presión. A la hora de concebir una aducción no se recomienda la utilización de canales abiertos por las dificultades que se puedan presentar en su construcción, mantenimiento y fundamentalmente por las condiciones de contaminación a las que se haya sometido el fluido que circula por ella, los cuales pueden afectar la calidad sanitaria resultante, ¿no? Era lo que les decía. Ya, o sea, puede ser que el agua de la fuente venga de un manantial, por decir, ¿no? Es de las aguas más limpias, y que nosotros al conducirla, si la llevamos por un canal abierto, la vamos a contaminar sí o sí, pues, ¿no? Ya, básicamente es por eso, porque por el tema de construcción, o sea, es fácil hacer un canal, ¿no? O es fácil vaciar un canal, entonces no tanto es por el tema constructivo, sino por el tema de contaminación. ¿Ya? ¿Qué materiales se utilizan? Depende de los siguientes factores: las características topográficas del lugar donde se va a colocar la tubería o se va a hacer el canal, la agresividad del agua o del suelo, del material de la aducción, las velocidades de circulación del flujo, las presiones máximas y mínimas que se deseen lograr, el resultado del análisis económico que se realice y los costos de mantenimiento. Creo que entre todos el material va a depender mucho del tema más económico, ¿no? Más económico que de cualquier otro factor. Pero bueno, también son factores que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar. Ya. La normativa nos indica valores permitidos en el tema de velocidad, tanto para canales como para tuberías, ¿no? Las velocidades máximas y mínimas en los canales dependen del caudal, del radio hidráulico y del revestimiento. Ya, al seleccionar las velocidades de circulación en canales, se debe tener en cuenta el peligro de erosión que estos pueden sufrir y la decantación de sedimentos que obstruyen la sección transversal de los mismos. En caso de emplearse canales abiertos o cerrados para la aducción, estos deben ser revestidos, ¿ya? Hay una tabla que nos recomienda la normativa donde se presentan los valores referenciales de velocidades máximas en canales dependiendo del tipo de revestimiento que se tenga. Es importante resaltar el uso de los métodos de fuerza cortante y de máximo radio hidráulico para el diseño de estos tipos de canales con revestimiento según sea el caso. La velocidad máxima
permitida o permisible estará determinada por el menor valor que evite la sedimentación. Este valor será determinado en función a la fuerza atractiva mínima necesaria a partir de la cual se produzca el arrastre de partículas. Aquí está la tablita donde nos dice, ¿no? Estas son las velocidades en metros por segundo dependiendo del tipo de canal, ¿no? Si el canal es de piedra, ¿no? Nos dice que la velocidad va a ser de 3 a 350, los valores permitidos, ¿ya? Esto con el fin de garantizar de que si hay mucha velocidad tiende a erosionarse el canal, ¿sí? Ya a desgastarse. Y en el caso de que la velocidad no cumpla con la mínima, tienden a estancarse el agua, ¿no? Y sedimentarse y colmatarse el canal y no cumplir con el tirante mínimo que hemos diseñado o que se necesita para garantizar el caudal, ¿ya? En tuberías igual la normativa me dice cuáles son las velocidades máximas permitidas, ¿ya? Tuberías de PVC, que es lo que más utilizamos, me dice que 5 metros por segundo, ¿ya? Bueno, digo yo que más utilizamos ahora, ¿no? Pero, sin embargo, hay lugares donde se siguen utilizando tuberías de hormigón, al menos si son de grandes diámetros, ¿no? O tuberías de acero, ¿ya? Y igual la norma nos dice cuáles son las velocidades máximas permitidas en esas tuberías. En cuanto al cálculo de las pérdidas de carga, ya para canales aplicamos, como ya hemos visto, creo que en hidráulica 1 se ve, ¿no? El cálculo de canales. Ya aplicamos las fórmulas de Basing, Manning, Strickler. Vamos a hacer ejercicio de eso. Ya en las tuberías a presión aplicamos Manning y Darcy-Weisbach. O la de Hazen-Williams, pero comúnmente es Manning lo que se aplica, ¿ya? Lo más común. La fórmula de Manning es considerada exacta para las tuberías de 1 metro de diámetro, siendo muy fiable para los diámetros comprendidos entre 0,40 y 1,30, era lo que les decía, ¿no? Después hay otros tipos de fórmulas, ya que nos recomienda tanto la normativa como la bibliografía especializada. En el cálculo de pérdidas de carga, las tuberías deberán considerarse efectos de mecanismo y singularidades introducidas en la línea. Se deben considerar todas las pérdidas de cargas en accesorio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el trazado de la tubería, ya nosotros sabemos a qué distancias o cuántos accesorios vamos a tener entre válvulas, T, codos, lo que corresponda, ¿ya? Y tenemos que tomar en cuenta para hacer el cálculo de las pérdidas totales en la línea de aducción, ¿ya? Cuando existan cargas elevadas, se deberán utilizar valores de velocidades máximas que se presentan en la tabla 10.2. Ahorita la vamos a ver. A efectos de mitigar los efectos del golpe de ariete, se recomienda las velocidades máximas no superen un rango de 1,20 a 1,50 metros. Todas estas recomendaciones nos da la normativa. La velocidad mínima podrá ser determinada en función a las condiciones de autolimpieza, calidad del agua y magnitud de los fenómenos hidráulicos transitorios. Más que todo a garantizar el tema de autolimpieza para que no se queden sedimentos y no se vaya colmatando nuestro tanque o nuestra tubería. Las profundidades de instalación. En cualquier caso, la profundidad mínima para el tendido de una aducción será igual o mayor a 60 centímetros. Ya en áreas de cultivo, cruces de camino, líneas de ferrocarril, aeropuertos, las profundidades mínimas deberán ser de 1 metro, salvo que sean diseñados sistemas de protección debidamente justificados para rebajar dicho valor.
En caso de suelos rocosos e inestables, el proyectista deberá tomar las medidas de protección necesarias, revestimientos de hormigón, anclajes de hormigón, como habíamos visto en la foto, ¿no? Para que no se la lleve la tubería. En el caso de que estemos cerca de un río o cerca de un lugar que se pueda erosionar o que puedan haber derrumbes o deslizamientos, ¿no? Entonces tenemos que prever todas las seguridades para esa tubería. En caso de tendidos en zonas de fuerte pendiente, podrá optarse por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan en cuenta apoyos, anclajes, autodeslizantes. En el caso de tuberías de PVC y aquí tiene que ser polietileno, las mismas deben ser necesariamente enterradas. Colocación de válvulas. En los puntos altos y bajos de la línea de aducción, mediante tuberías a presión, es necesario colocar válvulas de purgas de aire y de limpieza. Cada válvula deberá estar protegida con una cámara de inspección accesible dotada de un sistema de drenaje. La instalación de las válvulas de purga de aire se podrán evitar siempre y cuando haya un reservorio instalado en una cota de elevación más baja de los probables sitios de bolsones de aire y que estos se encuentren por lo menos 10 metros por encima del nivel estático del reservorio. Las válvulas de limpieza se colocarán en una tubería que tenga en principio el mismo diámetro de la aducción, pudiendo luego ser disminuida a través de una reducción, de manera que se permita la total evacuación hasta un punto alejado. El diámetro de las tuberías de desagüe debe ser de 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería principal, con un mínimo de 75 milímetros para tuberías mayores a 100. Para diámetros menores se deberá optar por el mismo diámetro de la tubería principal. Presiones máximas. Se recomienda que la presión estática máxima no sea mayor al 80% de la presión nominal de trabajo de las tuberías a emplearse, debiendo ser compatible con las presiones de servicio de los accesorios y válvulas a utilizarse. Siempre que se tengan grandes presiones, se deberá efectuar análisis técnico-económico comparativo entre la posibilidad de adoptar tuberías de alta presión o la alternativa de disponer estaciones reductoras de presión. ¿Ya? Las tuberías comúnmente vienen con una presión nominal de servicio. ¿Ya? Las tuberías, por ejemplo, que le dicen clase 9, ¿ya? Aguantan en teoría o nominalmente 90 metros columnas de agua de presión. ¿Ya? Sin embargo, yo cuando verifique mis presiones, si yo voy a optar por usar esa tubería, no tengo que llegar a los 90. Ya tengo que, o mi cálculo tiene que estar dentro de un 20% menos de esa presión nominal por cualquier eventualidad. Ya, o sea, no la tenemos que pensar en que vamos a utilizar su máximo valor nominal, ¿ya? Sino que tenemos que dejar un margen de seguridad, ¿ya? Y bueno, lo que la normativa nos recomienda es que tenemos que hacer como que un balanceo económico. Sí, es mejor comprar, porque mientras la presión nominal de la que te ofrece la tubería ya tienen mayores costos, mientras mayor presión, mayores costos, ¿no? Porque tiene que ser fabricada con más capas o con más espesor, ya podemos lograr presiones menores colocando válvulas reductoras, ¿no? Entonces hay que ver la longitud del tramo y si conviene colocar, tal vez sea más económico colocar 2 o 3 reductoras de presión, ¿ya? Y no comprar tubería con un requerimiento de presiones más altas, ¿no? Para eso se hace el balance económico. Estaciones reductoras de presión, con el fin de reducir las alturas de presión hasta valores menores, ya es que se emplean las estaciones reductoras de presión. Ya, su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, válvulas y accesorios no permiten soportar altas presiones, así como para mantener las máximas presiones de servicio. Las estaciones reductoras de presión pueden estar basadas en el uso de válvulas reductoras de presión
o de cámaras rompepresión que alcanzan a igualar la presión atmosférica. Esto comúnmente se da cuando tenemos mucha altura, ya sea de una presa, una represa, ¿ya? Y tenemos que bajar alturas importantes, ¿no? Ahí las presiones, al bajar el agua, la presión es tanta que puede reventar las tuberías, ¿ya? Y lo que se hace es cortar la tubería, ¿ya? Y colocar válvulas, ¿ya? Ya sean válvulas reductoras de presión o las cámaras, que lo que se logra con eso, reducir la presión, es lograr una presión, o que el agua llegue a presión atmosférica otra vez, y prácticamente empezamos desde la cámara como que empezamos de cero, ¿no? A medir la presión. Entonces, esto es específico para lugares donde la aducción presentan alturas importantes, ¿ya? Diámetros mínimos. La selección del diámetro mínimo de la tubería debe analizarse según las presiones que tenemos, las velocidades de escurrimiento y las longitudes de la línea de aducción. Su selección o su elección estará basada en un estudio comparativo. Ya, para hacer el diseño, aquí prácticamente tenemos que tener en cuenta la longitud de dónde estamos sacando el agua y a dónde queremos llegar, ¿ya? Y el tipo de tubería y el diámetro que nosotros elijamos, tenemos que cumplir con las velocidades mínimas que nos establece la norma, ¿no? Y las velocidades y presiones, prácticamente tanto en redes de aducción como redes de abastecimiento, ¿no? Lo que nosotros asignamos prácticamente el diámetro y verificamos que cumplan con lo que dice la norma, tanto en velocidad como en pérdidas de carga y de presión, ¿ya? Una vez cumplamos con esas tres características, ya nosotros podemos presentar un buen diseño. Si no cumplimos con alguno de los parámetros que dice la norma, o sea, no es todavía un diseño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar que cumplimos con lo mínimo que la norma establece, ¿ya? Después, en respecto a anclaje y a estructuras especiales, está referido al tipo de obras, pasos, puentes colgantes, anclaje, todo lo que yo tenga que hacer para proteger mi aducción, mi canal o mi tubería, lo que corresponda. Ya eso, independientemente del cumplimiento de las velocidades y los parámetros mínimos que me dice la norma, ya yo tengo que asegurar ya que mi tubería no se la va a llevar ni si hay erosión o si hay algún deslizamiento, si hay algún tipo de eventualidad, no va a venir una riada y se va a llevar y nos vamos a quedar sin la conducción del agua, ¿no? Nos queda como menos de un minuto, ¿ya? Quedemos aquí. Este tema lo vamos a entender un poco más haciendo ejercicios, donde vamos a explicar todo el tema hidráulico y las fórmulas que hemos mencionado para tanto pérdidas de carga y presión, tanto para tuberías como canales, ¿ya? Estamos atentos para la clase del lunes, ¿ya? Y la otra clase el día viernes ya confirmada que es presencial, ¿ya? Ya les confirmo el aula. Todas las preguntas que tengan las dejamos para la otra clase porque ahorita se va a cortar. ¿Ya? Muchas gracias y hasta luego, antes